Bueno, el objetivo de creación del FREPASO, en realidad Frente Grande primero, en el año 1993, tuvo que ver con generar una alternativa al bipartidismo, o sea, romper con las estructuras tradicionales de la política. Era un momento en que el viejo Partido Justicialista y la vieja Unión Cívica Radical estaban en un proceso de burocratización muy fuerte. Fue el momento en que el menemismo se queda con todas las estructuras del peronismo y de alguna manera encarnan un proceso de reconversión neoliberal, neoconservadora muy fuerte. Frente a eso surge esta propuesta, liderada por Chacho Álvarez en realidad, para construir una alternativa a esa decadencia política, una alternativa que tomara los ideales democráticos, populares y generara una tercera vía. Construir transparencia en los actos cotidianos es lo que define si una fuerza quiere transformar este país o si una fuerza viene a hacer más de lo mismo, lo que han hecho menemistas y otros gobiernos. El Frente Grande y después el FREPASO era una coalición, un frente con distintos componentes políticos. El sector del peronismo que rompe con la estructura del PJ, lo que era el Grupo de los Ocho, el Modejuso, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, un sector grande del Partido Comunista, el Frente del Sur. Cuando se incorpora el socialismo y un sector, el bordonismo, un sector del Partido País, liderado por Bordón, se constituye el FREPASO. El mejor momento que tuvo el FREPASO desde el punto de vista político fue en el 95, cuando la fórmula Bordón Álvarez y la integración de ese grupo de personas donde había gente dispuesta a pensar planes a mediano y largo plazo, y tal vez fue lo mejor que hicimos. Después, bueno, llegamos hasta el gobierno, fue un logro y al mismo tiempo después fue una derrota, ¿no? El liderazgo público de Chacho Álvarez empezó con más nítidamente en 1994, cuando las elecciones para constituyentes, que el FREPASO ganó la ciudad de Buenos Aires, era la primera vez que se obtenía un triunfo en una elección. La lista la encabezaba Chacho Álvarez. A partir de ese momento Chacho empezó a tener no solo influencia sobre el Frente, que siempre la había tenido, sino digamos con los otros sectores políticos que después se acercaron al FREPASO. Hay un conjunto de figuras que empiezan que lideran cada una su agrupamiento político, y es prácticamente en las manos de Chacho donde está la última palabra en la política de alianzas, etcétera. Bueno, en general las decisiones sobre la política de alianza y quién iba a ser candidato o no se decidían en la mesa chica. La más de las veces las propuestas las hacía Carlos Chacho Álvarez, pero no porque se le ocurrieran a él solo, sino porque a lo mejor lo había discutido conmigo o con Aullero, o lo había charlado y después se llevaba a la mesa. Todo se manejaba de manera muy personal, fundamentalmente por Chacho Álvarez. Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide. Se supone que la obligación de un dirigente de un partido que llega para cambiar la política con el discurso que teníamos nosotros era estimular la participación. A veces es más cómodo resolver con 4 amigos en una pieza que tener que recorrerse 20 locales en toda la ciudad de Buenos Aires para ver qué piensan los afiliados. La toma de decisiones se fue haciendo cada vez más excluyente, cada vez más concentrada en los referentes políticos más mediáticos. Ese es el otro componente que empieza a incidir de una manera no deseada, de una manera no querida por la militancia política. El factor mediático empieza a ser casi un elemento determinante. Lo que estuvimos a un triz de enterarnos por los medios fue cuando Aníbal Ibarra decidió no ser él el candidato para la jefatura de gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, donde tendría que haber disputado con De la Rúa. Decidió que no y nos llamó esa noche a última hora a Chacho, a su casa y a mí, para avisarnos que al día siguiente lo íbamos a ver en los diarios. Se tomaban decisiones, pero nosotros nos enterábamos por los diarios como se enteraba el resto de los ciudadanos. Entonces, una alianza no puede tener perdurabilidad en el tiempo si no es sobre la base del respeto de las diversas fuerzas que intervienen, que tienen que formar parte de un ámbito de discusión y de toma democrática de las decisiones. Este fue el elemento central que condujo al fracaso del FREPASO y más tarde al fracaso estrepitoso de la alianza. Para explicar por qué el FREPASO se unió con la UCR, se decía, y esto lo decía Chacho, que en este caso claramente fue quien tomó la decisión. Hubo una conversación entre Alfonsín y Chacho y apareció en los diarios que ya se había gestado la alianza, ¿no? sin muchas discusiones previas. La constitución de la alianza fue traumática, muy traumática. La unidad con De la Rúa fue un error estratégico. Los personalismos son muy malos en la vida política porque duran lo que dura esa persona. ¿En qué han terminado? Esa persona se equivoca, se retira o se muere y la construcción política se destruye y desaparece totalmente. Me parece que al no consultar la constitución de la alianza, allí pierde esa mística, el frente pierde ese entusiasmo que había sido constitutivo, ¿no? El declive final del FREPASO yo creo que empieza con la renuncia de Chacho, porque la renuncia de Chacho fue un punto de inflexión y ahí sí viene un disgregamiento notable del FREPASO. Incluso a mí me resultaría difícil recordar, a pesar de que participaba en todas las reuniones, cuándo se fue una agrupación y cuándo se fue otra y hasta cuándo me fui yo mismo, porque todo eso fue ya parte del final, entonces no tiene mucha importancia. Por ejemplo, cuando Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la República, Alfredo Bravo recibe un llamado de Vitar en nombre de Chacho Álvarez, que ya había presentado la renuncia sin habernos consultado. La renuncia de Chacho yo creo que fue correcta en ese momento porque era insoportable y más aún cuando estaban generando hechos de corrupción en sus propias narices, en su propia casa, que era en ese momento el Senado de la Nación. La verdad que hubo muy poco debate interno, no hubo resoluciones conjuntas, colectivas, y después allí sí hubo gente también y dirigentes políticos que jugaban su propia supervivencia política. Vivimos muy mal la renuncia porque creemos que fue un error histórico haberse ido, y en segundo lugar una contradicción con el mantenimiento del resto de los cargos. Cuando el Chacho era la figura señera, ¿no es cierto? Cuando él se va súbitamente y muchos les preguntamos, ¿pero qué? ¿Nos vamos todos? Lo hizo sin discutir con ninguno de nosotros. Él dijo, no, se queda todo el mundo. Nunca se sabrá si se los pidió Chacho Álvarez o ellos se los pidieron a Chacho Álvarez, pero en realidad lo importante no es si uno quiere seguir siendo ministro o no. Lo importante es la decisión de una fuerza política que dice, con este gobierno ya no podemos seguir. Entonces, eso fue lo que no planteó Chacho Álvarez. Cuando se pasa de una fuerza política importante en crecimiento, pero de escala incipiente, a ser una fuerza nacional, allí me parece que se produjo una responsabilidad difícil de asumir para el propio Chacho. La alianza explotó
el país entró en crisis, tuvimos un tris de una guerra social, civil, y Chacho renunció al partido. Ahí ya fue el colmo, cuando él se retiró de la mesa grande y ni siquiera se presentó a decirnos me voy, sino que mandó a su mujer. Ya ahí, para mí, se había acabado.